Hola, ¿qué tal? De nuevo por aquí. Bien, en este caso se ha elaborado un dashboard para poder diferenciar o analizar datos de un determinado presupuesto para ver cuánto está estimado versus lo actual, ¿no? Para ver una comparativa entre ambos y ver mm, si se excedió el presupuesto y hacer un análisis de estos valores en un determinado presupuesto o en varios presupuestos. En este caso, este se hizo un ejercicio para un determinado presupuesto, un determinado proyecto, ¿no? Que es más referencial a un tipo de negocio que es todo lo que es agroexportación, ¿no? Bien, me voy a explicar a detalle más o menos en qué consiste este dashboard. Está elaborado también con macros para que automáticamente digamos, se reformulen o se grafiquen las tablas dinámicas o los dashboards o los pivots y muestran los valores que nosotros necesitamos para poder analizar, ¿no? En este caso tenemos el panel principal, que es este de aquí, que es el panel principal. Tenemos aquí, por ejemplo, unos cuadros en los que nos indica el total del presupuesto, ¿no? Lo que se ha incurrido como gasto y el total del presupuestado, ¿no? Lo que se ha estimado para este proyecto, ¿no? Luego tenemos la diferencia entre el presupuestado y el actual gasto, igual como gráficamente nosotros podemos visualizar. Luego tenemos otro tipo de gráfico donde vemos la tendencia de periodos incurridos en un determinado proyecto, en donde tuvo incrementos, ¿no? de gastos incurridos, ¿no? Bien, luego tenemos otro gráfico en el cual nosotros podemos visualizar, podemos graficar, puede ser por cuentas o cuentas contables. En este caso, solamente de una manera sencilla se hizo eh, elaborar un gráfico en el cual nos determine eh, las cuentas, digamos, principales de este determinado proyecto que son referente a todo lo que es agroindustrial, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, que es presupuesto de servicio de maquinaria, tenemos presupuesto de elaboración de pozos, pesticidas, materiales de siembras, fertilizantes base, de infección. Bueno, eso mayormente son lo que cuentas principales que maneja un proyecto de agroexplotación, ¿no? Es un ejemplo, claro, obviamente hay más conceptos como mano de obra y otros, ¿no? Pero este es, digamos, es un ejemplo de cómo se elaboró el dashboard. Claro, falta alimentar con más información. Solamente se elaboró una base de datos, una hoja de cálculo, donde se traslada toda la información, donde nosotros asignamos la fecha que se realizó, se estimó el presupuesto o digamos la incurrencia del gasto o también la fecha donde incurrió el gasto, ¿no? Podemos filtrar también por centro de costos, diferenciar también si es un gasto perdón, si es un importe por presupuesto o un importe por gasto actual o incurrido en la contabilidad. Bueno, podemos categorizar si el tipo de concepto puede ser tipo de gasto, servicio, material, mano de obra, etcétera, ¿no? Ahorita no tiene toda la información necesaria, pero bueno, tiene cierta información que podemos manejar, ¿no? Bien, luego tenemos los típicos que son datos de descripción del concepto donde incurrió el gasto, ¿no? Tenemos las cantidades, la unidad de medida, tenemos los costos por precio unitario y los costos totales, que son los valores que vamos a requerir. Bien, regresamos a lo que es el panel principal. Tenemos aquí tenemos otro gráfico que nosotros podemos, digamos, filtrar en un determinado periodo, en este caso está en el 2021, podemos 2022, y como verán, esto jala de la información que tenemos almacenada de la base de datos, que en el 2022, por ejemplo, ha incurrido gastos o sea, proyectado gastos tanto en abril como que ha caído gastos también en el periodo de abril y así. Entonces, más o menos eso grafica la tendencia también acumulativa por todos los periodos de este determinado proyecto, ¿no? Tenemos aquí lo que es la curva S,
bueno, obviamente no ha incurrido tantos gastos en el periodo, pero si tuviéramos más información que alimentar, este gráfico daría más la forma de una curva S, ¿no? Bien, tenemos otros, en esta parte de aquí es lo que es la parte de menú, donde se ha elaborado con macros para calcular, por ejemplo, calcular el total incurrido en todo el proyecto o total en la empresa, incurrido del gasto. Tenemos el gasto total, vaya, ¿no? Entonces, si nosotros le damos clic, esto automáticamente nos va a generar esta tabla dinámica o este pivot donde podemos ver todo el presupuesto incurrido de un determinado proyecto o varios proyectos, ver el gasto actual a la fecha también y la diferencia que hay entre uno y el otro, ¿no? Si regresamos al menú principal, tenemos otro concepto, por ejemplo, otro cálculo automático con macros, en la cual nos calcula por cuentas, ¿no? Este puede ser por cuentas contables, generar por códigos o por la descripción de la cuenta, para poder determinar también la diferenciación entre lo presupuestado y el gasto actual incurrido en el transcurso de un proyecto, ¿no? Si le damos clic, esto nos direcciona automáticamente a la otra dashboard, donde nosotros podemos visualizar digamos, los presupuestos principales de este determinado proyecto, ¿no? Tenemos por como mencioné, defección, fertilizantes, ¿no? Materiales de siembra, pesticidas, presupuesto para la elaboración de pozos, etcétera, ¿no? Tenemos acá los valores actuales y los que se han presupuestado, ¿no? Tenemos aquí una semarización donde nos podemos visualizar en qué presupuestos se han incurrido mayor excedente en el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que se han excedido con esa semarización color rojo, son los de desinfección, fertilizantes, ¿no? Y lo que no han incurrido en el transcurso del proyecto se han mantenido, o sea, dentro del presupuesto, son los materiales de siembra, los pesticidas, los presupuestos de elaboración de pozos, los presupuestos de maquinaria. Y así podemos visualizar. Igualmente tenemos estas para cantidades, ¿no? Métricas, ¿no? Cantidades, no sé, de materiales o de unidades, es un ejemplo. Luego tenemos lo que son costos o gastos ya incurridos, ¿no? Da igual, tenemos un análisis base del presupuestado versus el actual. Acá no podemos ver de que, por ejemplo, se excedió en temas de presupuesto en las cuentas de desinfección, por ejemplo, en las cuentas de fertilizantes, ¿no? Lo que es referente a costos, ¿no? Pero en cantidades, por ejemplo, sí ha incurrido en este caso en tres cuentas, ¿no? Como vemos acá en pantalla. Bien, regresamos al menú principal. Tenemos otro cálculo donde podemos determinar por fecha de año los gastos incurridos en una determinada cuenta, ¿no? Vamos a ver. Y nos selecciona automáticamente este panel. Igual podemos visualizar por periodos de años cuántos gastos se han incurrido versus lo presupuestado, ¿no? Podemos hacer un análisis rápido y ver la diferenciación de uno del otro, ¿no? Bien, regresamos al menú principal, tenemos lo que es también, en este caso el anterior fue sí, por años. Ahora vamos a filtrar por meses, ¿no? Las cantidades, ¿no? Acá tenemos un mayor detalle en la cual nosotros, por ejemplo, podemos visualizar eh, los diferentes presupuestos y con sus suborden, ¿no? Digamos que una subcategoría dentro, por ejemplo, tenemos de materiales de desinfección, tenemos bactericidas, fungicidas, reguladores pH, sulfantes, etcétera, ¿no? Entonces igual podemos verlo en este caso por periodo de años y por periodo de meses incurridos, ¿no? El gasto, tanto lo que se estimó dentro del periodo, ¿no? Bien, regresamos al siguiente, bueno, regresamos al panel principal y en este caso tenemos lo que lo que son costos, ¿no? El anterior fue base cantidades, este caso va a ser base de costos, ¿no? Lo que es dinero, ¿no? Y bueno, tienen la misma secuencia, ¿no? Nosotros podemos visualizar los tipos de presupuestos y su categoría dentro de ese presupuesto, ¿no? Bien,
Eso sería lo que es en este dashboard. Si quieren explicación a más detalle cómo lo elaboré, bueno, espero su comentario. Recuerden que esta dashboard mayormente está elaborado con macros. Lo voy a mostrar un vistazo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos dashboard. En este caso, por ejemplo, tenemos para llamar, visualizar el presupuesto principal que tenemos en un presupuesto general, ¿no? Diferenciar entre lo que es el actual y el budget y mostrar esos valores en una suma, ¿no? Bueno, si quieren mayor detalle, explicar de esta secuencia de trabajo, de cómo se elaboró la macro, bueno, pueden visitar a mi canal de YouTube y, y bueno, mandarme mi correo que también lo voy a dejar en los enlaces y bueno, pues estaría gustoso de explicarles y enseñarles este dashboard cómo se elaboró, ¿no? Que es muy utilizado para las personas que llevan control de costos en diferentes proyectos, ¿no?